Bueno, yo soy Irene Montanero Marcos, soy psicóloga general sanitaria y estoy ahora cursando el máster de terapia sexual y de terapia de pareja. Voy a hablar de culturas no binarias. Los objetivos bueno, un poco de esta tertulia era contribuir a desmontar el sistema sexo-género que tenemos imperante ahora actualmente en la sociedad, visibilizar que, bueno, que antes de la colonización ya había culturas no binarias, ¿no? Que lo trataban con aceptación, con respeto. Y bueno, y creo que todo esto también puede contribuir como herramienta tanto a nivel de profesionales como para conocer y tener una mayor visión de realidades, como para las usuarias con las que trabajemos cuestiones de identidad de género y para incorporarlas en nuestras terapias. Bueno, he elegido la cultura de los dos espíritus de Norteamérica, la cultura Mahu en Hawái, las Igras en el sur de Asia, el pueblo Bugis en Indonesia y luego he puesto otras culturas que también existen. Lo que pasa que, bueno, por temas de tiempo, pues, me he centrado más en estas cuatro. Mm, Dos espíritus de Norteamérica, bueno, es un término paraguas para sexualidad, género y espiritualidad. Y un poco esta es la definición que cogí de los apuntes de Sexpol, que encompasa la atracción homosexual y una gran variedad de disidencias de género que incluye concepciones occidentales como gays, lesbianas, bisexuales, trans, género queer, género no conforme y multigéneros. Y dentro de las siglas LGBTI sería 2S, que sería Two Spirits. Bueno, es un término relativamente nuevo que aparece en los años 90 en la tercera Convención Anual de los Pueblos Nativos y bueno, porque dentro de las 150 tribus nativas que ya había, reconocían nombres específicos para las personas no binarias y es un término que se propone y por consenso se establece y bueno, sería un poco como para agrupar dentro de las propias tribus nativas como también fuera de la cultura para que otros lo podamos entender también. Bueno, el colonialismo en el siglo, en el año 1600, que viene un poco con la idea de ir a civilizar a los salvajes, propone el término berdash, que es un término que viene del persa, badaj, que significa, bueno, que es un poco para designar a las personas que veían que no entraban dentro de las categorías binarias. Sería como muchacho mantenido, prostituto, catamito, y es un término muy peyorativo. También el término amazona para designar a aquellas mujeres guerreras que iban a las batallas. Entonces, bueno, esto fueron etiquetas externas y, bueno, quería un poco poner el contraste con las autodefiniciones que ya estos pueblos hacían de, de, mm, de sí mismos y como las palabras Winte, Asegi o Gemanek también para denominar las personas un poco que no entraban dentro del binarismo y que además estas personas solían ocupar posiciones de poder dentro de la comunidad, eran chamanes, casamenteras, médicas, guerreras y eran vistas como sagradas. Entonces, un poco con el término de dos espíritus, actualmente es un poco vuelta a ese empoderamiento y a esa recuperar la tradición que ya se le había arrebatado con el colonialismo. Desde el 2011 se hacen unas ceremonias que se llaman Powo, en las que las tribus se reúnen, cantan, bailan y honran sus tradiciones. Y bueno, quería comentar una persona, dos espíritus, que durante el siglo XIX fue una figura importante, que es Wiwa. Y Wiwa representaba, tenía roles de género que podríamos ver como más masculinos y más femeninos, y fue embajadora de su pueblo en Washington. Y actualmente hay personajes públicos que aquí tenían las redes sociales para que los vierais,
de personas que se autodenominan Two Spirits y, y que es como que ahora un poco están como haciéndose más visibles. La siguiente cultura es la cultura de Mahu. También es una identidad arraigada a la tradición y espiritualidad hawaiana. Mahu sería como un tercer género. También tienen roles espirituales y sociales importantes y roles específicos dentro de su comunidad. Aquí quería hablaros un poco de cómo era la sexualidad en la cultura hawaiana, que Kanaka Maoli, que quiere decir como los nativos hawaianos. Era una sexualidad abierta, no era vivida con vergüenza, se transmitía de abuelos a niñes y no existía el concepto de orientación sexual porque la sexualidad era mucho más fluida. El término, por ejemplo, punalua, es como, bueno, aunque no se puede comparar tampoco porque la visión occidental es, bueno, viendo estas tradiciones, estas culturas, es sesgada, pero sería como un poco como el poliamor, que por ejemplo, una mujer que tenía un hijo y tuviera luego varias parejas, pues al final todos eran padres de este hijo. Y hay otra práctica sexual que era el laikane, que bueno, pues era una práctica entre personas del mismo género, era aceptada y se solía ver también como compañerismo de los jefes y las jefas de la tribu con sus guerreros o guerreras. Y en la Polinesia no se utilizan tanto los pronombres referidos al género, pero sí más a la persona. Vale, también en la cultura hawaiana, estas personas no binarias eran curanderas, cuidadoras, eran maestras que transmitían los conocimientos, por ejemplo, la danza hula, que seguro que os suena, o el rezo pule y el cantoli. ¿Y qué pasa? Pues también con el colonialismo de Estados Unidos, bueno, pues empiezan a imponer normas binarias, el matrimonio monógamo, el idioma, el inglés, ¿no? Entonces se borra un poco el género majo y el papel que tiene en la sociedad. Luego aparece un primer movimiento de renacimiento cultural en los años 60 que trata como otra vez de revitalizar la cultura, el idioma, la música de Hawái. Y un segundo movimiento, que es en los años 70 donde ya el término Maju se, bueno, pues salta un poco más como a nivel social más visible y podemos ver ya personas a ver, que se autodefinen Maju como Kumujina, que es una persona, es una activista, o la artista, a ver si lo pronuncio, Kaumakaiwa Kana Kaole. Y bueno, y anualmente se hace en Honolulu un festival anual donde se hacen celebraciones de las personas más. La siguiente sociedad son las islas, están en el sur de Asia, India, Pakistán, Bangladesh y Nepal. También son conocidas como un tercer género. Eh, Isra se traduce como hombre, mujer, erótica, sagrada. Y bueno, entendiéndolo dentro de un contexto histórico, Em, hay que ver lo que eran vistas como semidiosas y en los textos clásicos hindúes aparecen muchas deidades no binarias como Ardhanarashivara, que es bueno, ellos creían como la energía masculina y femenina, y es como una entidad que posee ambas energías. Mm, las irras viven en comunidades y en las comunidades están regentadas por una mujer que es, bueno, una mujer, una irra más anciana. Eh, Normalmente para formar parte de esta comunidad tienen que hacer una ceremonia en la que se practica la extirpación de genitales, el nirván, que es visto como un renacimiento. Y bueno, luego con el colonialismo británico, pues al final las personas igras son criminalizadas a través de las leyes y esto se puede observar hasta la actualidad. Hay una entrevista en YouTube muy interesante de Valentin, que es modelo DJ y trans,
que viaja a la India para documentar un poco cómo es la vida de las sigras y hace entrevistas y se ve cómo en estas comunidades incluso la gurú maltrata a las sigras. Entonces muchas sigras ahora están como definiéndose como mujeres trans porque tiene como mayor visibilidad internacional y a nivel de derechos humanos y en foros internacionales. Pero luego dentro de lo que es su propia cultura siguen siendo tercer género. Esta es una fotografía de Anita Kenta, que también hizo un documental de las islas, donde hace entrevistas a varias islas y ven un poco pues, la situación en la que están viviendo actualmente. Hay un poco de controversia porque, por un lado, las islas todavía se entienden como personas que, bueno, que pueden bendecir nacimientos, bodas y acontecimientos importantes por estar unidas a esa parte de divinidad. Pero por otro lado hay un estigma muy fuerte, entonces muchas islas viven mendigando, ofrecen bendiciones a cambio de dinero y mucha gente les da dinero porque tienen miedo de que les cause también maldiciones. Entonces al final pues son personas que sufren discriminación, insultos, violencia, incluso por parte de la policía. Eh, con lo cual pues viven en situaciones de prostitución, con lo que lleva a maltrato y a contagios de ITS. Y por último es el pueblo Bugis de Indonesia, eh, concretamente las Islas Célebes. Y bueno, el pueblo Bugis representa 6 de los 270 millones de habitantes de Indonesia. Ha sido un pueblo siempre muy influyente económicamente, a nivel político y de navegación. Y se reconocen 5 géneros. El Oronae, que sería para hombres, que podemos entender varoniles entre comillas, por tener una expresión de género más masculina o tener roles más masculinos. Makunrai, de mujeres con una expresión de género femenina o roles femeninos. Calabai, para hombres con una expresión femenina, que suelen trabajar en peluquerías o en salones de belleza. Y Kalalai, para mujeres con una expresión de género masculina y roles de género masculinos. Y luego el quinto género, el bisu, que es por asignar a aquellas personas que ni son hombres ni mujeres o todo en uno. Y aquí arriba hay una fotografía de Kalalai y aquí abajo es, personas Kalabai. Y bueno, es entender estos 5 géneros con roles diferentes e impregnados con una identidad propia cultural. Las personas bisu también se entienden que son intermediarios entre mundos y que ocupan un papel similar a los chamanes. Em, es frecuente que lleven una vestimenta de flores, como una expresión así como más femenina, y una daga que se llama keris, que bueno, tienen que hacer una ceremonia para formar parte para ser, bueno, formar parte de la comunidad Bisu y es una promesa de celibato y con la daga Keris tienen que hacer como salir indemnes de una ceremonia casi, casi mortal. Luego, en la década de los 60, 50 y 60, por parte del gobierno, pues hay una persecución, un encarcelamiento y tortura de estas personas, eh, prácticas que, claro, que ellos llevaban a cabo y que ya dejan de estar permitidas, incluso se llevan a cabo terapias de conversión. Y en la actualidad se ve que hay una mayor discriminación a las personas Kalalai, ya que son mujeres que a lo mejor renuncian a ser madres y ser esposas, y eso está muy mal visto. Y también se ha visto que se ha reducido mucho el número de personas bisu. Y como conclusión, eh, bueno, con esto podemos ver cómo al final la cultura es la que crea los roles y que el sexo es algo totalmente independiente del género. También así vemos otras realidades para ampliar un poco la aceptación, la tolerancia y que al final esto también sirva como una herramienta a nivel tanto profesional como para los usuarios y para entender otras realidades distintas.
Y esto ya, bueno, un pensamiento más, una reflexión más mía, que también dentro de cada cultura, por ejemplo, esos roles de género también, en cierta forma, pueden llegar a ser una limitación. Por ejemplo, el ser bisu, pues al final casi estás un poco destinado a ser sacerdote, ¿no? Que al final, dentro de cada cultura siempre se ponen, no, ponemos nuestras propias así limitaciones. Y, y bueno, y nada, y daros las gracias por la escucha. Cualquier pregunta o debate o apreciación, pues bienvenida.